Baisha pagina, peina coina na ame, ya yo llegué mañana me llegué mañana de pa, pea coñan de programa pende, programa rupibe gira vagina, que hay atoralo hermano pera. En aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con otro abogado de departamento de Itapoy de peina, y quita sombra te veía y me baite, y mañana de pa, y que tu hangaisa y cuputube y cumbi con ba eponaitein. Sí, edición número 643 de cada Torah. Mainiete, mira. Sí, pues este digo ya es Gina 643 de cada Torah, lo hermano fuera. Primera de Corintios capítulo 15. Ya jamás hecho Gina verso 5. Tengo un digo teora mil y que I más 5959885. 162.975, ya ne pumbiripo pegó a línea personal, ya ne con línea tigo, ahí lo está. Aparte, y ya envía igual lo estamos llevando ese hombre, ese hombre, usamos maraña, pues tu niño, frente a mí, giro, y había con línea personal, viejo, y conte ahí, ape, una genial de la pregunta, escuela, una genial de ñe ponandú, erea, y me he conectado, a ver. Ojo, más YouTube por ahí, abrazo rompe espalda, marete por aquí entero, a ver, pastor Sergio, yo enviamos a me rompe espalda, bebé, ni puto no ve, ojo, ese, y ande ahí, no, pastor Sergio, ni a ver, te envía po, catupuru, bella hasho, vejina, ya jupi, ya jaurique, cuera vejina con, hemos piro, y así, lo mitame con, añete, guayamo, buejina, y algo alguno, y pues y miramos yepe indica tuya ya pomba de verla yipe a mañana el lomo y la añetegua así la añetegua y pues giramos pasión y ponerse utawa diga tuyo vaya y diga tuya y pe va ese está cota la vez no y pues te iba a pegar no pegan no y coi no pegan diga tú ay pero cierto wow ahí ya puta carga falsa con la mentira falsa doctrina mía a mí hipogí porque anga día el juicio ve a pedir billata va me la hipogí ahí anga tranquilo sí me billeta se no tranquilo si te hago a ver pesan de obviamente a nada más hay copia más hay amor ley de hombres mi gente pero y puedo ver la trompeta en el reinaño anga hermano peisa haga juicio final de pacta haga ni confrontas más de para el juicio ya esa web van a hipogir la falsa doctrina bueno ahí sí va a pesar las mentiras pega la gente y no macana realmente bueno vaya para torcer que nadie pudo coña de cada amiga que uco a ver ya saluda para usted marique ahora me YouTube y nada. Sí, ya compartí ya una bebeina edición número ¿qué tamaño? 1641, sí, ya jamás 641, mañana imagina YouTube. O yupi o jote se anga muina, se va po y boca ahí vea. Ya poco la video y cura gustarlo y tal. Con fondo musical. Espectacular. Y esa mi YouTube. Cada hija Torah. Ni me Facebook ve ahí Emilio Vázquez. No, PH ya aclaramos, güey, ese vengo otro, ese es inyección de esperanza. Pues sí, Emilio Vázquez, inyección de esperanza. Cada hija Tora, ven muy intenso cada hija Tora. Sí, Emilio Vázquez, cada hija Tora, no sé. Bueno, algunos pecos me van a saltar por cada hija Torah, pero cada hija Torah directo es muy serio. O si no hay que Facebook, yo pude tener video hija directo como ya y quema la cada hija Torah YouTube. Bueno, gracias que Pastor Sergio, gracias que entero esté a Tabisacuela, Besa y Homo Zambi, YouTube, por ejemplo, o para piete redes sociales, rubio en email. Increíble va a echar la tecnología. Se lleve a sorprenderlo ahorita. Vamos a hacer la cada hija Torah Messenger a veces no están repartibles vamos a seguir llegando más se llega yendo por algo ya no yendo y hacer pasar llegar
Imagina, me Telegram, me Messenger, me Facebook, YouTube, a ver ni WhatsApp, tú ya sé yo, radio WhatsApp, pibe, radio Peguay, Shalomitaño Nerendu, pero y no, radio y te oye muy bien, pero programa radial WhatsApp te vemos. Bueno, a mí me llamo y te de emisora radial, radio WhatsApp, vaya mujer, qué bárbaro. Yes, amigo, te coigo ya se niñan de eh, la pizza cuera a ver a TV ya ni en el marcador no imagina. Sí, ya envía para este no se escuela y respuesta a mí hina. Oye, por lo menos a ver en el comentario ya preparando pero en un comentario y yo te diga, imagina. Bueno, y pues y mi guaje y algunos ñan de pero sí, pesado, pero no se puede esquivar. Ya estoy, ella pota. Yo prefiero ser confrontado con la verdad y pojise pe momento pe pico y ve wima. Que la hay en engaño es mentira, man. Péchame me lento digo ñande ñande audio. Bueno, no se entendió bien la última parte. Catuico repetije. Va esa guay muy tengo la última parte bien va era la lleva putaña de a veces sale un poquito fuerte la música. Bueno, operador de turno en buena operador. Ya puedo posición de operador. Los coros, pa digo inauguración. A veces son errores técnicos. Bueno, por eso no escuché lo que dijiste. A veces al empezar y al terminar no entendí lo que dijiste. Bueno, a ver la icoina. A veces al empezar y al terminar no entendí lo que dijiste. Bueno, pea por lo menos pues igual en la icatura está repetimicio capaz que pega con 15 4 horas ella puta pues último. Upeango Oseas capítulo 6 más Oseas 6:2 a Salmo 16:8-10. Upeala que es el último y te vaya a mi versículo. Ya nota que Upeango curi comentarios y también le fue revelado por el mismo Mesías acerca de su muerte, duración de su muerte y resurrección. La última parte. La última parte de se refiere a Oseas 6:2, Salmo 16:8-10, que solo se puede interpretar creyendo en el Mesías y con el apoyo del Espíritu Santo. El último y te puede putarse es a despedir peoma. Lo mejor upar era él o despedir más con la música puja voy a ver si más la vallaina por lo menos. Sí. Entonces pero no está yendo vea hoy por ahí a veces ya uy yupemba eva eso podemos hacer la programa va por faltar va eva a veces oye escapado de algunas cosas sea a veces pesa a veces recuerda una información se puede ya por parte de esa investigación anotado a veces haya por algún comentario había sido una comentaria es la parte importante a topar pues a veces mandó allí pues a lo mejor para lo de pedir más la programa hace esa unos cuantos versículos bíblicos en ambos así upepe menea la no entendéis lento lo allá pero bueno vamos aclarando eso estamos sugerencia es importante ya recibí los hermanos la ven de sugerencia tanto el pastor Sergio hacemos no negamos ahí porque nosotros somos servidores del Altísimo. El programa no es del pastor Sergio, el programa no es de Emilio Vázquez, el programa lo que estamos haciendo es un servicio para el Padre. Entonces Pepe Oina la con excelencia ya servicio. Entonces la pende sugerencia o yo copitiramos o imponamos si es justo ya descuadro
A medio de sugerencia anda en injusto lento no ponía tu ay mande. Y o a veces a veces recibí sugerencias pero que es para el programa pero y recarga hoy te ida man. Algunos potado ahí ya ya recó sección de las partes históricas. Más o menos 15 20 minutos a la programa pues voy a ir poco estrellita una y ya hay veces a veces más explicarlo y tal. Eh, a veces no me ya, pero son sugerencias. Entonces, algunos hoy en la parte histórica ya toca, ya va a de acuerdo a los versículos. Porque allá pongo aparte de UPEA, por ejemplo, a 15, 20 minutos allá pongo a ti parte histórica de algún tema ya. Pega tu ahí, ¿qué tal las explicaciones de Moisés de Corintio? Parece allí está otro, voy, media hora fuera. Ahí pues, puta más, puñan de heavy. Ah, hayan de celular y capacidad y hayan en baño de memoria me culo unía vean de usar la esta vez la una cosa ni castilla a ver ya por la ya me disparo a ver por tal vez se culpable pero esta sugerencia por ejemplo del sonido a una vez que o se jata ve la señe jata inte ima hombre huete ima o sea un tiempo la ese micrófono no está se perseguía. Ahí, pon algo ahí se puede grabar, baja ya por la programa bajar y ese saca, güey. Había sido la EO Panaramba, a veces no sé, y ya de over, güey, son hay pavo, güey, o corregir para llegar, nada, güey. Bueno, eh, ¿a qué versículo será que se refiere? Ahí con vaina, 5. Y vamos a ver qué pasa acá. 15 5 en un y medio de ella. Eh, eh, apegó y el que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la escritura. Esperan que te ambuasa. Aunque te ambuasa allí. Pues ella explica en mi hija, última parte ya ambuasa, más o menos a los versículos de la Biblia. Isaías 53 ya es ahí. O sea 6:2 a Salmo 16:8-10, pero solamente creyendo en el Mesías. Pago y pregunta a ver Guri eh, qué grande que nos ayuda la fe en el Mesías, que también nos ayuda a entender y a comprender y nos revela algunos versículos que a los mismos judíos, aunque eran tan estudiosos, no se les revelaba. Ah, en este caso, por ejemplo, algunos versículos referentes al Mesías, cuando Jesai, cuando entendéis, ella Pablo entender porque él ya le conoció al Mesías, él tenía experiencia con el Mesías, él aceptó al Mesías. Y todo pasa por el Mesías para llegar al Padre Jehová. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vale, sí, le damos oye, son los judíos, son piscatan de la escritura mía, pero hay cosas no llega a tu referente al Mesías, por ejemplo, un día estoy revelado de cuando aceptan al Mesías, hay cosas cañías y vean, algunos no gusta la ya es la pero vamos a ser sinceros, o sea, los que no creen en el Mesías no tienen Espíritu Santo, aunque sean judíos. Duele decirlo, pero hay que decirlo. No es porque son judíos, no es porque es su raza, o no es porque son pueblo escogido del Todopoderoso. A escuela sí o sí, ya ni que es ese escuela ni que no, vamos a ser sinceros. No solo los judíos, cualquier nación, cualquier raza que no tiene al Mesías, que niega al Mesías y no tiene el Espíritu Santo, eso es otra revelación de la Escritura. Eso entender, al menos la parte del Mesías, por ejemplo. Antes de concluirla, pues ella lee o sea 6:2 a Salmo 18:10. Pablo entendé más porque ayer revelamos el Mesías, tenía revelación mesiánica de la profecía mesiánica en la escritura. O interpretar creyendo en el Mesías con el apoyo del Espíritu Santo. Hoy me seguí. En hoyo cañita hay también explicaciones que hasta ahora hay límite para los mismos judíos porque no hay cosas que no van a poder explicar más porque necesitan revelación, pero o acudir otra herramienta, otra forma y casi la respuesta también.
Yo digo y por nivel de lo que revela y no se guayna sop más ahí yo eh, entonces ahí ya o aplicamos y que algunos otro tipo de conocimiento me ya echando topai pa upebe y vi la escudriña pupucube ahí ya entra la interpretación de las escrituras yo digo era una petanga y que era joyi y las era guas eh, paleografía oye es una bella ah, la primera escritura de los hebreos también por el cual figura y cuera gore copa y significado y utoy mío hoy tenés y la era y utoy mío vaya a estudiarla pero hay que saber colocar los términos los significados y otra manera de traer la mensaje se me fue nomás el nombre si no le iba a explicar mejor ay ay ese juicio ahí a veces bueno a eso ellos recurren también eh, upea o interpretaje y upea o casi en su forma paleográfica ya eso ya tiene escritura que consiste en dibujos a cada dibujo orecola y significado unos cuantos significados orego acuéramos en dao esa hoja cacho por ejemplo el nombre del padre en ese de acuerdo a esas letras primitivas es muy profundo muy tremendo y tiene mucho que ver con lo aún hasta lo que ha hecho el padre con su palabra mm, bueno ojo de si las eras sin explicamos allí más bien y eso o misas recuerdas allá o casi que la ahora la cuestión cabalística por ejemplo se disculpata se buena y entremete ya no sé qué revelación van a tener ellos de la escritura porque a veces catú y peligroso para mí que edita pisar hay cosas que ellos hacen y o ya huí ahí en algunos campos allá por ejemplo cabalá mejor practicas y sube con guarango y por una upea allá pero peligroso y mía porque hay cosas que ahí se hace que no concuerda también con la escritura allá algunos ocho y cuera entran en numerología explican todas las cosas a través de no te digo que todo entero vea y pesa pero o infracciones de ellos entonces hay que tener cuidado eso. Numerología cabalá yo y peligroso mía. Bueno para interpretar algunas cosas de Purumia algunos no sé si todos no quiero juzgar a todos 15:5 y que apareció a Cefas y después a los 12 Cefa Cefas tengo 12 15 y que se le apareció a Kefa este está en Kefa hoy Biblia Bimbe a Cefa hoy pero se refiere a Pedro allá y después a los 12 después se apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen en tiempo de Pablo Pablo ya era que sí, de esos a 1500 pues ya aparece y inclusive en tiempo de Pablo ahí por el año cuando Pablo escribía esto hay más o menos en el año 55-56 por ejemplo y algunos que estaban vivos todavía que vieron al Mesías y no se le aparece no es que los 500 estaban oye puedo que se preguntas esto habrá sido cuando los 500 están no era imposible que la escritura no te dice que los 500 invité juntos a Pepo aparecer el Mesías y aparte que ya oye perseguí y mi mío y me por separado oye ya aparece a los hermanos a los 12 sí porque ellos estaban allí los discípulos o faltaban 11 de mango porque en el poringo
Jugamos ya, sí, a los 11. Bueno, pedí a los dos de Maú y pedí a ver Pablo y 500 a 500 hermanos. Allá, para que vez con más testimonio de eso allá. Después apareció a más de 500, a más de 500. Ya es 500 de Ina, pero por lo menos va a aparecer la palabra a más, que sí que es a más de 500 y sé que hoy ve más de 500. Allá no llegó ahí me envolva. Lo que me preguntan acá, si ese, bueno, para las más. En la vida me trae más. Es decir, que sí, tenés razón. Si dice más allí, ya tengo 500 ya es porque ya se sabe el número 500, bebé, pero sí, tenés razón. Dice, en la Reina Valera por lo menos dice a más de 500. Es decir, que la cifra podía pasar el número 500. O en la BIN no viene así, ¿sí? APGI y que se apareció a que fue y después a los 12. Después se apareció a más de 500, muy por ahí, hermano. A más de 500 y a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Ay, 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 tremendo. Y te digo con ambas es allá. Voy a mirar a veces y apareció después apareció a 500 hermanos a la vez. Acá me preguntan si es a la vez, que te responde si estaban todos juntos de una sola vez, porque a la vez, pica, tú ya entendés ahí, por separado o se podría entender que estaban todos juntos. Entonces ya no es la reflexión de que si estaban todos reunidos 500 hermanos en un lugar, será que ahí se le apareció, pero la palabra a la vez que dice que oye sacado jo a ver ve catú ve lo mitame catú tiene lugar pero unos cuantos, otro lugar pero otros cuantos. Ahora lo importante es ser un hermano a veces un hermano vaya y ven juntos todo por separado. Lo importante es que Pablo tuvo contacto con estas personas, ¿verdad? Lo que pasa es que se busca acá, ¿por qué te hacen esa pregunta? Los que no creen en el Mesías, porque hoy van hoy un día, Pagua, hubo junto pai, en vez de oca upado, sino que tú, o alucina llevan los 500 juntos papu, que toda esa bomba, eso está la misma cosa, Pau, exacta y no concuerdan con eso. Pero antes pues se acuerda siempre la olla pope me la pregunta es así, mira ahí tú y le dice a la vez o quizás estuvieron bajo algún efecto, inclusive como decía alguno, oye plantea a su vez que la misma Biblia habla de que y de que estaban borrachos los apóstoles, de que se transformó no vaya eso de que Pedro para defender la situación dijo que no estaban borrachos. Ahora, jamba, evidencias a escuela o recolas e hijas, oye, arreglas a huevo parte de que muy de mi abuela Pedro Yuve nunca y cuela en lo cauya. Sí, en Hechos 2 dice, pero se le acusó a ellos. Meneo caupama, ella está Pedro no sé, y va a ahora ve tal, hora ve ya lo caupa. Jaupa yuma y los que no creen, en estas cosas, y que probablemente es la bebida. En la Pepe va a aparecer pean con la coco no sé, eso sí existía, la opio, nada más, opio. Pero esto lo hacían, peañan de con la cesara y coco y me pea así gente, ya pea así hoy purú, pero esto lo usaban los hechiceros, los brujos, los sacerdotes paganos. Ahora, si ustedes me están diciendo acá que le atacan a ustedes con un supuesto evangelio de no sé qué, que donde habla de que usaba como medicina el opio, que es un alucinógeno, y que eso pudo haber causado en ellos la visión de un Mesías resucitado, y dónde está ese evangelio, porque a ver, ya es 4. ¿Y que de qué evangelio se refiere? Si es un evangelio así que fue inventado, entonces cuidado con los inventados. Pea peoína, ñande ya lea peoína, ñande puruina, porque lo mitango y ya
Ah, Shaimo apea ko ya de Purúa pela oíra ela acá no habla de ninguna hierba alucinógena. Ahora, en ese evangelio que le dio IAQPM, no sé cómo se llama ese debe ser evangelio trucho, que usaban para medicina, esa, opio. Porque el opio sí, es una planta, es una, yo te alucinógeno, no tiene droga, ¿verdad? Pero que los discípulos hayan mejor upea un poco de como o ushubite lo que sea o esa o esa no, eso es mentira. O sea, de catuico de ella ahí la hay que agarrar con pinza la un miango era evangelio apócrifo allá. Y está oye dividí después de mucho tiempo del Mesías y después de que hayan muerto los apóstoles, o copioño contra estas congregaciones a facciones a oño contra jamás y escribí la evangelio guauja o justificar de que ese es el verdadero que pega que amor. Entonces mucho cuidado con eso. eh, sería antiético porque los propios discípulos, una falta grave sería conocedores y amadores del Todopoderoso, oye drogatas y vivió y basta mina no estamba no acá cosas de topatas. Lo bueno sería de ir andes y que evangelio va por pega que tu mecha pe anota mija ya se calla estudia mimba muy pa hacer mierda ya con conocimiento va pues lleva saigo yo creo que ese debe ser un evangelio apócrifo que ese mm, está cogiendo el evangelio no que no fue realmente cosa que ocurrió, que no fue como lo que hizo el Mesías ni nada, que lo instaron ya fue después de mucho tiempo apócrifo fuera. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que pues, acá aprende a confundirse, lo que no creen en la resurrección del Mesías. Hoy puro paiste tan de estamba, o sea, ondo güero guía en el mismo Mesías, van a usar muchas herramientas para desviarle. Pero de que se hayan drogado los discípulos del Mesías o el mismo Mesías, di, varo. Tremendo, gracias. Cuidado con eso. Nicolaita, acuérdate, va a aparecer, ojoina. Se la hipotado, mía lo ya por mí la pregunta. Año mangueta se te dijo la mía. Ya no es mío, cuál es la información, va el libro, va el material biomópico, a no es mía. Ya que coño de puro ina vago ya corregí ya hago a 4 evangelios. Ay, cuera más tú y que con su los discípulos se drogaron, cuera. Y sí, porque quieren justificar de alguna forma que el Mesías no resucitó. Es si acá, sin evidencia formal. No, pero andemos falta. Y claro, acá tiene razón otro comentario. ¿Por qué será que muchos que han creído en el Mesías dejaron de creer? ¿No será a causa de estos que presentan falsas evidencias en contra de su resurrección? Esta y vengo de evidencia de que sí resucitó. Historia hay también no bíblica de que sí resucitó. Documentos que se hablaron de esas resurrecciones que hoy colas son uno. Esto dejaron de creer porque quizá Orovía y la falso argumento que no existiría hoy el Mesías, pues ya. Una cosa de Orovía y la resucita ya, pero más o menos chuleada allí. Pero donde Orovía y hoy la humana huella en vive, imagino. A fin de Orovía y no existió, claro que existió. La historia, aún los historiadores, los eruditos, los escritores aún de esos siglos 2, 3 hablan del Mesías. Existió el Mesías, eso es indudable. Ahora el problema está para algunos de que o manó para ellos no manó
O resucita o no resucitáis. Para nosotros, muere y resucita. Año del año de fe, año del año de Yarovia. Ahora que te presente esos evangelios y que, hermano querido, entonces escribí, aninan de lo ya escribí, agüere, guaula, hebreo, peja, o presentar de ti evangelio falso, herovia, porque está en hebreo. Ande pico entender la hebreo. Vos pico entender el hebreo, y de mira, acá está en hebreo tal cosa, ande pico entender la hebreo. ¿Será cierto, güey? Y aunque hay la hebreo, pues yo escribí a ver de ayudan de maere, de avisar, mi pega con manuscrito hoy en hebreo, pega la original, a veces el Mesías no resucita, o el Mesías oye drogado, los discípulos se drogaron. Cuidado con eso. Ahora, el idioma no demanda la veracidad de un documento. Baja sanas está proceso. Y ya por eso es la medición, ya por eso es el estudio. Tienen que estudiar los filólogos, tienen que estudiar, tienen que pasar por medición radiocarbono, carbono 14, para saber de qué año es, si realmente es antiguo, si más o menos en qué año se escribió, si qué material es, si ese material existía, no existía, si concuerda con los materiales que se usaban. No sé, la mía no me engañó. Famoso, nada, me pega en hebreo, oye, topaja, pega la verdad, pega la pureza. Entonces pico la hebreo, pego en jagüeren de más. Eruta falsa noticia. Eruta falsa doctrina. De tu vea. Cuidado con eso. Nosotros tenemos la. Ya concentrada con escritura, ya de cómo la material, ya que tomamos, ya corregí ya. Y vamos a creer lo que ahora tenemos y está estipulado en su forma original. Por ejemplo, lo que Pablo dice acá, que el Mesías resucitó conforme a la escritura, eso es original, este no es falsificado. ¿Existió Pablo? ¿Sí o no? Pablo pico existía, pues digo, Pablo vete y mito. Claro que existió, hay evidencia de que existió. Entonces vio Pablo o chipotea oye drogada y no aparece ser Mesías, oye ese drogado pico entonces. Cuidado con eso, o sea. Entonces con cualquier cosa espiritual, no drogado patan de más. A las escuelas, ellos que están drogados, a las escuelas con los drogados de falsa doctrina, o drogado su escuela, o sea. Su falta de fe en el Mesías y en la resurrección del Mesías le vuelven drogado. Ellos los que están drogados. No los discípulos, ni Pablo, ni el Mesías, ni Ñande. Apri, otra cosa. ¿Cuánto testimonio hay de la operación del Mesías en nuestras vidas? No existir y no resucitar y ¿cómo se explica esos testimonios? Cuidado con eso. Bueno. Ay, ya tu usa. A ver la feo y probar. Y lastimosamente, eres Haishan de ave oí la huevía. Dejaron de creer. Por creer esta fábula de viejas y Edu Pablo. Para eso que estamos estudiando los documentos. Hasta no tiene documentos, la Biblia no tiene documentos. Añande coña investiga, mo ve para la verdad, ore coja mo y para la falso. Jamba ese ñande y porque para ya recola mi grande erudito bibliológico, arqueológico, nambrena erea. O al tiempo ñande informado, esa caña de ina un boazaña de la informe. Y añande na ame coye topa pea tal cosa con agua original na ame oí pea con Biblia y tu llave, pea tal año voy a escribir, pea si está comprobado, acá dice tal cosa. Bueno, amo aquí documentos, va a ver y tal cosa donde Biblia veo contrario porque la Biblia ve y tal. Apenas ya mejor vamos a estudiar así, ni la hubo presentando de alguno. Hoy, yo estuve viendo un documental acerca de los escritos antiguos, los rollos antiguos. Mucho hay falsificado, se falsifica será, porque un viaje es puro ni vende. A lo falsificar va o ya pone un viaje o vende o estafa alguno. Entonces a los académicos no le engañan porque para el estudio de medición de tiempo además me ella.
Entonces, y claro, si son evangelios apócrifos, o sea, que no está en nuestro, que no se considera, que no está dentro del orden de los evangelios que nosotros tenemos, sino que fue escrito por otros y otro tiempo y dice otra cosa, y en ocasiones contradecirlas y acuñan el evangelio, y no es considerado más o menos inspirado. Están los apócrifos originales y están los apócrifos falsificados, corregidos. Un día llevo falsifica allí lo mitad. A corregir yo muy hizo la es hice antes. Entonces ya salva y como lo mitad. Así como hicieron con la escritura, va vendimos. Bueno, oye, llegó ese, pero voy de acuerdo a la pregunta, a veces ya. Haya explicado manejo con porque en estos tiempos que ahora pues está de moda el estudio, el análisis de los rollos del mar muerto, de escritura hebraica, sus traducciones, las traducciones más antiguas. Entonces no necesitamos aprovechar los confundidores y aprovechadores ya poco a confusiones. Te presentan en hebreo una supuesta escritura vieja, pero no porque está en hebreo donde ella no es cierto. Bueno, espero que se aclare ese tema peligroso. ¿Verdad? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Acá me pregunta si este Jacobo es Santiago, porque hay 12. Versículo no, a pesar de Jacob 7. Luego desapareció a Jacob y después a todos los enviados. Sí, está el hermano de Mesías y hermano de Juan Hey. Más vehículo ya aparece, bueno. A ver, ven acá, y va. Este nos va a romper la cabeza ese papá. 15:7. Si es Santiago, hermano del Mesías o hermano de Juan. Hay dos Jacobo. Más ya aparece. En la lluvia. Y esa misma. A ver si tú. A ver ya permití análisis. Pero ya tú. Y cierto, porque hay dos. A ver. No me ese es el versículo bíblico. A ver, hecho. Jacobo, hay un Jacobo hermano de Juan Peor y hay otro que es el hermano del Mesías, pero hablamos de hermano de sangre y no en la fe. Hecho 1:19. A ver, veanlo también, ¿va? Hecho 1:19. Habla del hermano del Mesías, hermano de sangre. Y hay otro Jacobo o Santiago que es hermano de Juan. Ya otro Juan Yeima, vea. Hecho 12:12. Bueno. A ver, ya no me testigo porque ya a mí la escritura a ver, ¿qué tal el análisis? Análisis del versículo. A ver, ya analizata la término. O en qué tiempo habla, o vamos a analizar el sujeto, de qué tipo de sujeto, la circunstancia, un día entero ya pilla y captura ya pilla yo por ejemplo Vin, pero hacemos acá luego de se le apareció a Jacob y después a todos los discípulos, a todos los enviados. Y a ver, bueno, Reina Valera, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Esa mí hay un ayuda y con 7. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles latinoamericana. Entonces
a todos los apóstoles. Pepe ya cuesta terminología ñande muestra de a todos los apóstoles. Si habla, a ver, por ejemplo, Pepe ya de mí, a ver, entonces se le apareció al hermano, a su hermano, porque a ver, y después se le apareció a todos los apóstoles. ¿Cuántos son estos todos los apóstoles? La plata. Después a todos, a su rayata ahí, vea. A todos, vea con palabra a todos, es muy en cuadro. A todos, se dice, upei completo mi discípulo, ve. Quiere decir que este Jacobo no estaba entre estos todos. Era alguien que no formaba parte. Esa es la análisis funcional. Bueno, entonces te con Jacobo, te andas a ella, mi 12 apitepeguare. Porque el perieo ya apareció mi otro vez. En este caso ya serían a los 11 porque Judas ya no está. Entonces, ¿quién era el apóstol que no estaba entre los 12 cuando fue elegido? Y el hermano del Mesías. Entonces, probablemente según este análisis que estamos haciendo ahora en vivo y en directo, ya que surge así la necesidad, el Mesías se le aparece a Jacobo, que es su hermano, y no a un Jacobo que me dice el versículo, y no al otro que es de hermano de Juan, que sería Hechos 12:2, o si no a Santiago, su hermano, de Hechos 1:19, porque dice Upeyo ya aparece para mi otro ve, apóstol cuera completo ve, que decir que Peaco Jacobo no inira ella entre los, no es de entre, no pertenecía a los escogidos de los 12. Ya yo pea más o menos pea ese pesa por el análisis ya como ya cuando me tiene idea un poco más acercado, sencillo, y te digo la duda, pero o sea ya da como importante y cada vez ya practicar análisis de acuerdo al versículo y de acuerdo a las demás escrituras y de acuerdo a la terminología. Por ejemplo, a ver, el año de ese ya pilla a la UPI, después a todos UPI es completo mi otro a lo que estaban completos, a lo que eran de los 12. Quiere decir que Jacobo no estaba entre los 12, no era de los 12. Bueno, a su hermano, hoy el tema, güey. A veces, hoy más ya pitu una, a ver, voy a ser un poco ahí seguro. No es fácil esto. En este cuando te hace YouTube, más, te prepara ver mierda de algo que, además que ya de repente valete y más a veces púbete la pregunta, pero ya, gracias al padre ya añase, su ella jao. Ya pitaco, a ver. A por anduce y cuey peango ya muy tacho a ver la ya marcata porque ya responde con él. Porque Pablo se considera abortivo. Para nosotros abortivo quiere decir que no nació. Otro problema llega, o como dice la Vine. Ay. Esa otro análisis llegó. Entonces es donde me ya llevo la mitad. Sí, porque Ñandé es cierto. Ñandé en Guanala aborto la pina o abortar y no nace o nace o fuera de tiempo. Quizá va por ahí la cosa, fuera de tiempo. Bueno, vamos a ver mañana. Oye, me puse llamo ella pues viendo en poco estudiar la vagina que atorado hermano que era yo para comer era muy Evo mamá Benaguinuye, pastor Emilio Vázquez. Shalom, hasta mañana, bendiciones.